Hola a todos, yo soy Daniel Araiza y el día de hoy regresamos con un nuevo episodio de Enfriando la Polémica, luego de el polémico episodio de Tom Brady, si Tom Brady era el mejor quarterback de la historia o no. Si no lo ha visto, vaya a verlo. El día de hoy, ¿qué tenemos, Mauricio? El día de hoy, Daniel, amigos de la grada, tenemos un programa, pero ahora de básquetbol, y también vamos a hablar un poquito de quién es el mejor de todos los tiempos, de si LeBron James está a la altura o no está a la altura de nada más y nada menos que el mismísimo Michael Jordan. Así que, ¡comenzamos! Muy bien, vamos a hablar de quién es el mejor de la historia o si LeBron está o no al nivel. Para empezar, a mí me gustaría aclarar un punto. No podemos hacerlo al 100% o compararlos al 100% porque LeBron James sigue activo, LeBron James sigue jugando y LeBron James todavía no termina su carrera. Y muy probablemente podríamos ver a LeBron James en otras finales de la NBA y quizá ganar otro anillo de la NBA. Entonces, obviamente aquí nos van a faltar datos que pueden darse en un futuro, pero Mauricio, ¿LeBron James está al nivel de Michael Jordan? La verdad, Daniel, yo creo que sí. Yo creo que mínimo tenemos que ponerlo a ese nivel. Todavía sin decir quién es mejor que el otro, ¿no? Porque es una discusión bastante profunda, pero de entrada lo que yo quisiera decir es, LeBron James está en la mesa, está en la discusión 100%. Hay quienes lo quieren tachar de inmediato por muchos motivos que ahorita vamos a platicar, pero ahorita ya ignorar los logros que tiene LeBron James en su carrera, que en algunos casos son más incluso que los de Michael Jordan, ahorita los vamos a analizar parte por parte, y muchos quieren decir, no, es que, ¿sabes qué? Michael Jordan tiene esos 6 campeonatos, esos 6 MVP en las finales, pero de todas maneras, LeBron James está por ahí, lo mencionabas tú muy bien, diciendo que sigue activo en su carrera, y no nada más sigue activo, sino sigue jugando a un nivel altísimo, y ahorita lo estamos viendo mientras grabamos este video en la burbuja de Orlando, siendo uno de los mejores jugadores que hay ahorita en la duela. Así que todavía le queda, ¿cuánto te gusta que le queda a LeBron James? ¿Unos 3, 4 años? Sí, mínimo, yo creo que unos 3, a lo mejor 4 años a un buen nivel, porque es que la verdad, LeBron James, sin usar esta palabra como ofensiva, es un animal en la cancha, es un jugador que demuestra un nivel espectacular. Digo, ¿cuántos años tiene? Y sigue, si tú lo ves, parece que no tiene ni 30. No, exacto. Y ahorita mencionábamos, mira, Michael Jordan, por ejemplo, te pones a ver sus estadísticas de puntos por juego, por ejemplo, rebotes por juego, y es cierto que normalmente son más altos, ¿no? En esta categoría los números de Michael Jordan en promedios. Y en totales, LeBron se lo lleva porque incluso ha jugado mucho más tiempo, y si bien es cierto que el promedio podría ser la estadística más importante, creo que también te da valor a ti como jugador el haber tenido más tiempo dentro de la duela, sobre todo porque sigue jugando a un nivel alto. No es un Brett Favre que ya cuando se retiró ya no estaba jugando al mismo nivel, o muchos jugadores que hemos visto en distintos deportes de esta manera. No, LeBron ahorita lleva 17 temporadas ya en la NBA, a comparación de las 14 que duró Michael Jordan, y LeBron sigue dominando partido tras partido, temporada tras temporada, y con equipos distintos, que esto es una parte importante de LeBron, la parte de que ha estado en diferentes equipos. Muchos lo ven como un negativo, porque Jordan se quedó con los Bulls, básicamente. Digo, eso de los Wizards, pues no cuenta, lo podemos decir que no cuenta, pero los Bulls fueron su equipo, y creo que eso le da mucho valor para los aficionados, el tener un jugador que se quedó con la misma franquicia y que no fue, no quiero decir mercenario, pero sí algún mercenario de un estilo de parte de LeBron que ha saltado entre varios equipos. Y qué bueno que mencionas ese punto porque es un punto sumamente importante. La verdad es que es un punto muy importante porque Sí. sí, Michael Jordan, y yo creo que la serie de The Last Dance que está en Netflix, yo creo que nos abrió el panorama mucho más de lo que ya lo teníamos, pero Michael Jordan quizá no tuvo que cambiar de equipo porque tenía todo en ese equipo. Tenía a Phil Jackson, tenía a Scottie Pippen, tenía grandes jugadores. Dennis Rodman. Tenía a Dennis Rodman, exacto, se me pasaba el nombre, no lo encontraba. Pero Eran los tres principales, podríamos decirlo, o alguien.
Más podríamos Y meter por además, ahí, pero esos tres. sí, tenía ellos, además un Steve Kerr también por ahí. Podríamos mencionar algunos jugadores complementarios. Pero lo que voy es, Michael Jordan tenía todo en el equipo de los Bulls y es por eso que yo siento en parte que tampoco se tuvo que ir. Porque cuando tú tienes todo no es necesario buscar lo que ya tienes. En cambio, LeBron James, recordemos cómo empieza su carrera LeBron James. LeBron James empieza con los Cavs de Cleveland, los lleva a una final de NBA muy joven, termina cayendo y es cuando él se da cuenta que tiene que cambiar de equipo porque en los Cavs no era suficiente lo que lo rodeaba, ni el entrenador ni los jugadores. Llega a un equipo de Miami en donde por primera vez en su carrera lo arropan con jugadores como Dwayne Wade, como Chris Bosh, y un entrenador que yo podría mencionar que es un entrenador bueno a lo mejor no a los niveles, por supuesto, de los entrenadores que ha tenido Michael Jordan, pero yo creo que era un entrenador del promedio hacia arriba. Pero ¿qué pasa después con Miami? Con Miami gana 2 finales y pierde 2 finales. Pierde contra los Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki, que sin duda fue en esas finales un verdadero monstruo, fue un jugador sumamente competitivo. Después termina ganándole a equipos como el Thunder de Oklahoma City, termina ganándole a los Spurs y luego termina perdiendo de nuevo con los Spurs. ¿Por qué se va LeBron James del Miami Heat? Por la misma razón que se fue de los Cavaliers, porque no era suficiente y él se da cuenta. Luego llegan los Cavaliers en donde le prometen muchísimo y termina siendo uno más y es por eso que se cambia a los Lakers. Entonces, es por eso que yo creo que es mucho más valioso lo de LeBron James que lo de Michael Jordan en ese aspecto, porque si tú te pones a ver, cuando tú ya tienes todo, cuando te rodean jugadores que van a estar en el Salón de la Fama y de ese nivel, porque Scottie Pippen está considerando como el mejor de su posición, o al menos en mi punto de vista. Y LeBron nunca ha tenido a un Scottie Pippen, nunca ha tenido a un entrenador como el que llegó a tener Michael Jordan, y es algo por lo que yo considero que LeBron terminó cambiando de equipo. Y aparte es algo bastante especial que no podemos ver en muchos deportes, el que saltes de un equipo a otro equipo y los pones en la contienda de manera inmediata nada más por tu presencia. Eso es algo importantísimo de parte de LeBron James y lo digo porque, por ejemplo, si estamos hablando de NFL o si estamos hablando de béisbol, pueden jalar a todo este tipo de jugadores y es muy difícil tener un impacto lo suficientemente grande si no tienes un apoyo tanto en coacheo como en compañeros de equipo. Y en el caso del básquetbol se da más a eso, ¿no? Porque nada más son 5 jugadores a la vez en la duela, hay más poder de apoderarte de los partidos, apoderarte de las temporadas, y eso es lo que ha hecho LeBron James. Ahora, tenemos el dato de que LeBron James va rumbo a terminar en número 1 o número 2 en puntos anotados en la historia de la NBA como un jugador individual. Además de eso, va a terminar en el top 5 de asistencias. Ya tiene más de 10,000 rebotes, lo cual es una cifra ridícula, sobre todo cuando la comparas con la cifra que tiene Michael Jordan en rebotes, que es mucho, pero mucho menor. Y también tenemos el hecho de que ha estado el 50% de su carrera en las finales, LeBron. Y aquí viene el argumento típico en contra de LeBron James, hablando del hecho de que ha estado en las finales en 9 ocasiones distintas, que ha perdido 6 veces. Aquí no sé, la verdad, qué tanto le deberíamos de poner atención a esto. Sí le deberíamos de poner atención, sin lugar a dudas, pero al mismo tiempo ha llegado, ¿no? Y también tiene que valer para algo el estar en las finales de la NBA. Mencionas un punto, o yo creo que el punto más importante y por lo que se va la gente en cualquier deporte, ya lo mencionamos en nuestro video pasado de Tom Brady, pero antes de mencionar los datos me gustaría mencionar una frase que me gustó mucho. Es que tienes por un lado a alguien que tenía la habilidad de anotar, que era implacable su deseo de ganar y lo vimos en la serie de The Last Dance, pero sobre todo porque literalmente podía volar, o al menos eso era la percepción, estoy hablando de Michael Jordan. Y por otro lado, tú tuviste o llegó el que siempre fue el prodigio percibido a poder llegar a ser como Michael Jordan y que tuvo que demostrarle al mundo que era digno de ese apodo que se le dio desde que casi llega a la NBA del Rey. Entonces, LeBron llega ya con una presión a la NBA de llenar las botas de Michael Jordan e incluso de llegar y competir o incluso llegar a llenar las botas de un tal Kobe Bryant, que yo creo que también tiene que estar en la misma mesa que estos dos. Ahora, hablando de los récords, Michael Jordan estuvo 6-0 y eso es muy valioso porque nunca perdió una final. Y bueno, 6 finales, además de cuántas fueron consecutivas. Pero por otro lado, estamos hablando de 9 finales. ¿Y cuántas de esas finales han sido consecutivas? Porque recordemos que LeBron James
ha estado en la mayoría de las finales en los últimos 10 años en la NBA. Incluso ver a LeBron, no ver a LeBron en unas finales es hasta raro. No, exactamente. De hecho, me acuerdo que hace poquito platicábamos mucho de eso, ¿no? De que, wow, LeBron James no está en las finales. Era como tú lo dices, era un evento, vaya, su ausencia era algo fuera completamente de lo común, pero para mí de todas maneras es valioso. Ahora, si el argumento principal a favor de Michael Jordan son los 6 campeonatos, y ojo, todavía, o sea, no me refiero a que LeBron sea mejor que Jordan, pero ese es el argumento principal, porque ahorita tiene el doble, ¿no? De campeonatos en la NBA, Michael Jordan con 6, LeBron James con 3. Pero ahorita estamos grabando este video durante las semifinales del 2020. ¿Qué pasa si LeBron y los Lakers de Los Ángeles se coronan campeones este año? ¿Es suficiente la diferencia entre 6 campeonatos y 4 campeonatos? Al sumarle todo lo demás, ¿es suficiente la diferencia entre Jordan y LeBron como para decir que LeBron no pertenece a la conversación? Yo creo que no es en lo absoluto suficiente, y creo que si los Lakers ganan este año la final, podría ser pues un paso importantísimo para LeBron James en esta discusión. Y que de hecho tú mencionas un punto sumamente clave. LeBron James, bueno, en todo, cualquier deporte, obviamente los campeonatos solo es lo que importa y es lo que marca una diferencia, porque si tú no ganas un campeonato, entonces no tiene nada de importante todo lo que haces. Y LeBron ha llegado 9 veces, pero también hay que ver el contexto de esas 9 veces, y es a lo que voy. Si me van a decir que Michael Jordan es mejor por los campeonatos que tiene, yo creo que es un argumento sumamente débil, porque estamos hablando de un LeBron James que ha llegado 9 veces, y cuántas de esas 9 veces llegó solo, o entre comillas solo. Ahí te va un dato increíble. En las 6 finales de Michael Jordan, jugó o se enfrentó a un MVP nada más 4 veces, a un jugador que había sido nombrado MVP mínimo una vez en su carrera, solo 4 de esas 6. Y nunca se enfrentó con más de un jugador, o sea que en el mismo equipo hubiera 2 jugadores que hubieran sido o hayan sido MVP en esas 6 finales. Eso te habla de que quizá el nivel contra el que estuvo Michael Jordan en las finales, y no estoy diciendo que fuera bajo, pero no había jugadores tan top como si los hubo contra LeBron James. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, para empezar, LeBron James en cada aparición en las finales tuvo que jugar con al menos un MVP. Son 9 finales. Estamos hablando de que en las 9 finales jugó mínimo contra un MVP. Además de que enfrentó un grupo de jugadores varios grupos de jugadores que en el futuro serían MVPs. Recordemos, jugó contra Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder en ese entonces tenía a Russell Westbrook, a James Harden y a Kevin Durant. Y los 3 han sido MVP. Además de eso, remontó un déficit de 1-3 contra el que posiblemente podría ser considerado el mejor equipo de todos los tiempos, y los números lo avalan. Sin mencionar que en sus últimas 2 apariciones contra los Warriors de Golden State, se enfrentó contra los 2 jugadores o 2 de los jugadores que sin duda van a estar en el Salón de la Fama y que podrían ser de los mejores de la historia. Estoy hablando de Stephen Curry por un lado, que es de los mejores tripleros de la historia sin ninguna duda, y de Kevin Durant, que qué podemos decir de él. Entonces, ahora hablando del contexto de esas finales, estamos hablando de que LeBron no solo enfrentó en las 9 finales a MVP, sino que enfrentó a equipos como el Oklahoma City Thunder de ese entonces, como los Spurs de Greg Popovich, de Ginobili, de Tony Parker. Se me olvida el tercero de ese triplete mágico. Pero además de eso, yo creo que lo más valioso es haberle dado la vuelta. ¿Y de qué manera lo hace? Porque recordemos, Kevin Love en esas finales estaba desaparecido, Kyrie Irving fue fundamental, pero ¿de qué manera le da la vuelta a un equipo que no solo era sumamente competitivo, sino que quizás sea el mejor de todos los tiempos, como los Warriors de Golden State? Eso es importantísimo, sin lugar a dudas. Ahora, otros números que a mí me gustaría poner en la mesa el día de hoy es 14 juegos de todas las estrellas tiene Michael Jordan en el All-Star Game, 14 apariciones, 16 para LeBron. Pero ese premio luego muchas veces es de popularidad, ¿no? De aficionados votando por los jugadores y demás. Entonces, vámonos al All-NBA. El All-NBA, que es ahora sí que lo que selecciona la prensa como los mejores jugadores en cada una de las posiciones año con año. Michael Jordan tiene 10 y LeBron James tiene 13. Pero en jugadores defensivos del año se lo lleva Michael Jordan con 9 contra 5. Pero al mismo tiempo, LeBron James es el único jugador en tener 34,000 puntos, 9,000 asistencias y 9,000 rebotes. Es el único jugador en la historia de la NBA con estas cifras. Y uno se pregunta, ¿qué es más importante
que qué, ¿no? O sea, porque igual y Jordan tiene 5 premios MVP y nada más tiene 4 LeBron. Pero luego ves los All-NBAs, ves los All-Star Games y ves esta cifra de los puntos, asistencias y rebotes. Y ahorita mencionaba yo que la cifra de Jordan de rebotes era mucho más baja, pero me equivocaba, era la de las asistencias, porque tiene 9,000 asistencias LeBron, más de 9,000, y Michael Jordan tiene 5,633. Y es un número que LeBron yo creo que se ha caracterizado por varias cosas. Michael Jordan era un mago, era increíblemente talentoso en cuanto a anotar. Obviamente no era tan físico. LeBron es un jugador sumamente físico, pero también es un jugador que a tanto la defensiva como la ofensiva es un verdadero monstruo. Y es algo que tenemos que resaltar. Claro. Además de lo que tú ya mencionas, como estábamos hablando de las finales, hay datos importantes que mencionar en las finales. En las apariciones en las finales, más de 40 puntos, Michael Jordan solo tiene 6. Bueno, solo entre comillas, porque en las 6 tuvo más de 40 puntos. LeBron ya tiene 7. Más de 10 asistencias, Michael tiene 6. LeBron tiene 10. En más de 10 de rebotes, Michael tiene 3. LeBron tiene 23. En más del 60% de efectividad en los goles de campo, 2 de Michael Jordan, 5 de LeBron. En robos, en más de 3 robos por partido, Michael tiene 9 y LeBron tiene 10. Más de 3 tapones, LeBron tiene 5, Michael no tiene ninguno. Y triples dobles, que es una estadística sumamente importante y que muchos subestiman, LeBron tiene 8 y Michael tiene 0. Entonces, hay números que avalan a LeBron James. Digo, hay mucha gente, y no estamos diciendo, ojo, porque va a haber mucha gente, es que dicen que Michael Jordan no es el mejor, ¿cómo se atreven? No, nosotros estamos diciendo que LeBron James merece y se ha ganado estar en esa mesa de mejor de la historia. Y yo al menos no me considero que pueda decir que es o no el mejor de la historia porque no ha acabado su carrera. ¿Qué tal si LeBron gana 4 seguidos y con esto se pone con 7? Pero pues son solo supuestos, ¿no? Ahí sí creo que, obviamente está muy difícil, pero creo que ahí sí terminaría la discusión. No sé cómo, ahí sí yo sí creo que terminaría la discusión, sobre todo si sigue jugando al nivel que está jugando. Daniel, una pregunta. Si tuvieras un juego one-on-one, ¿con quién te quedas? Yo me quedaría con LeBron James, porque a pesar de que Michael Jordan era espectacular, digo, lo hemos visto, ¿cuántas veces no vimos a Michael Jordan hacer puntos que terminaron definiendo una serie o un partido? El más recordado es ese punto, que de hecho es llamado The Point, frente a, si no me equivoco, los Cleveland Cavaliers, en donde termina siendo un tiro espectacular, que de hecho, y termina callando a 3 periodistas. Ese momento, de hecho, está en la serie de Last Dance, pero hemos visto a LeBron James defender. Y quizá me equivoque, estoy seguro que muy probablemente me puedo equivocar o no va a estar de acuerdo mucha gente conmigo, pero a mí me gusta más LeBron James que Michael Jordan. Y hemos visto defender a LeBron James. Y esta temporada en específico, en estos playoffs, ¿cuántas veces no hemos visto a LeBron James hacer tapones espectaculares? Entonces, yo me quedo con LeBron James. Yo me voy a quedar con Jordan. Yo me voy a quedar con Jordan, pero por muy, muy poco. Entonces, bueno, yo creo que la verdad es que es muy complicado quedarse con uno o con otro, porque sí, también si es un one-to-one, ¿cuál va a defender y cuál va a atacar? Entonces, bueno, es difícil, pero otro punto a lo que me gustaría llevar la discusión, que es el tema muy, muy importante, son los entrenadores o los coaches. Los entrenadores que ha tenido LeBron James en comparación, si es que hay alguna, porque no creo que haya alguna, con los entrenadores o el entrenador que tuvo Michael Jordan, específicamente hablando de nada más y nada menos que el gran Phil Jackson, creo que es un punto muy importante que tenemos que hablar. Sí, la verdad, y digo, no por decir que es culpa de Jordan haber tenido un mejor entrenador, pero te habla de lo que mencionábamos ahorita de cómo LeBron ha podido brincar de un equipo a otro y en todo se encuentra el mismo éxito, sin importar quién está de entrenador. Ahora, sabemos que estos entrenadores también se apoyan mucho de este tipo de jugadores, o sea, les piden sus opiniones y eso es parte de la grandeza tanto de Jordan como de LeBron James, que hay un punto en el que se convierten como en un co-coach, ¿no? O sea, y es algo que no vemos con cualquier jugador. Y que fue algo que The Last Dance, la serie de Last Dance, y perdón que lo mencione tanto, pero que nos abrió más el panorama en cuanto a eso. Ahí se veía cómo Michael motivaba a sus compañeros, cómo les exigía el mismo nivel y cómo los llevaba a otro nivel. Y estoy seguro que LeBron James hace exactamente lo mismo.
pero los entrenadores, sea culpa de uno o de otro, porque obviamente no es culpa ni de LeBron ni de Michael haber tenido la fortuna de tener estos tipos de entrenadores, yo creo que es algo importante, porque no es lo mismo tener al mejor entrenador de todos los tiempos en la NBA que tener un entrenador que es promedio o un buen entrenador. Y es cuando yo te pregunto, si LeBron James hubiera sido entrenado por Phil Jackson desde que llegó a los Cleveland Cavaliers, ¿cuántos anillos podríamos hablar que tendría LeBron James? Es un supuesto, pero... Yo creo definitivamente más. Yo creo que sí te apoya el tener un coach de ese calibre. No creo que se hubiera quedado nada más en 3 anillos, sobre todo siendo que estás hablando de que LeBron ha llegado hasta las finales. Creo que en esas finales un mejor estratega definitivamente te podría llegar a hacer la diferencia, y creo que estaría más cerca de LeBron en títulos más cerca de Jordan en títulos. Y ahora que mencionamos el entrenador, por consecuencia tenemos que mencionar a los compañeros, que lo mencionamos ahorita, pero yo creo que los compañeros que ha tenido uno y que ha tenido el otro, y la manera en que juzga a la gente, que dice, no, es que Michael era increíble. Sí, es que sí era increíble, pero los jugadores que lo rodeaban, ¿qué? Los jugadores que lo rodeaban también eran increíbles. Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, todos son salón de la fama, y yo me atrevería a decir que Steve Kerr es de los mejores tripleros de la historia, que Dennis Rodman es de los mejores defensivos de la historia, y bueno, Scottie Pippen es el mejor jugador en su posición en toda la historia. Ahora comparémoslos con LeBron James y sus compañeros. Y además es un grupo que tuvo química, es un grupo que trabajó junto por bastantes temporadas, y no hay una unidad de ese estilo para LeBron James, también debido a que estuvo saltando de equipo en equipo, y lo queramos ver como algo bueno o algo malo, pero el haber podido desarrollar esa química entre estos 3 jugadores en Chicago, pues también es un plus que LeBron no tuvo. Y que por primera vez, o al menos como segunda ocasión en su carrera, yo creo que estamos viéndolo. Y estamos viendo lo que puede llegar a ser capaz LeBron James con un equipo que lo respalda, y un jugador como Anthony Davis, que ha sido sin duda su pareja. Esto lo pudimos haber visto con un LeBron más joven en el Miami Heat con Dwayne Wade y Chris Bosh. Ahora lo estamos viendo con los Lakers. ¿Qué diferencia de estos Lakers a ese equipo de los Cavaliers, e incluso a ese equipo de los Cavaliers que tuvo en la primera ocasión? Ahora, otra pregunta importante que yo quiero mencionar, otro punto, es, sí, hablamos mucho de los puntos a favor de LeBron, como tratando de justificar por qué está en la mesa, pero también, ¿qué hubiera pasado si Michael Jordan no se hubiera retirado antes, o no se hubiera retirado cuando lo hizo y hubiera continuado su carrera? ¿Hubiera sido exitoso o no lo hubiera sido? Y no nada más al final, sino a la mitad, ¿no? Que también tiene esta pausa importante en su carrera como basquetbolista. Esa es una excelente pregunta, y yo creo que hubiera sido más. Sin duda alguna hubiera sido más, y lo podemos ver y lo podemos analizar desde lo que mencionábamos al inicio del programa. En promedios, Jordan se lleva a LeBron James, en promedios por partido, en promedios por temporada, en volumen no, porque LeBron lleva más temporadas, pero yo creo que si Jordan hubiera decidido jugar más, definitivamente también hubiera conseguido más. No sé si títulos, porque está ahí la gran incógnita, y lo que todos vimos incluso en la serie, ya lo sabíamos, pero nos lo refuerza Netflix con este documental e ESPN, de que se desmantela el equipo. ¿Qué hubiera pasado si Chicago hubiera dicho, ¿sabes qué? Que se quede Jackson un año más, que se quede Jackson 3 años más, y mantengamos a este cuerpo de jugadores que nos ha dado tanto por unas cuantas temporadas más? Ahora sí que bajar y dejarte caer con el barco, ¿no? A ver a dónde te lleva, a ver qué tanta gasolina le queda a este cuerpo de jugadores. Yo creo que se hubiera conseguido más Michael Jordan, tanto al final de su carrera como en esa pausa intermedia que tuvo. Entonces, bueno, ¿tienes algo más que agregar? Yo creo que dijimos las cosas más importantes, o al menos platicamos de lo más importante. Para mí, LeBron James tiene o está en la mesa de mejor de la historia. Quizá yo lo pondría junto a un Bill Russell, podría ser, que tiene 11 campeonatos. Lo podría poner enseguida de un Kobe Bryant, que también sería interesante hablar de Kobe Bryant, porque fue también algo muy importante. Y ahora, obviamente, de LeBron James en la misma mesa. No, ahí sí, para que veas, Daniel, yo creo que la mesa es mucho más chica. Yo creo que es una cena romántica entre 2 jugadores, nada más caben 2, LeBron James y Michael Jordan. Los demás están en otra mesa. O sea, Mauricio Rodríguez acaba de decir aquí en exclusiva que ni Kobe Bryant, ni Kareem Abdul-Jabbar, ni tampoco Bill Russell se encuentran en esa mesa. Tú dices nada más LeBron y Michael Jordan. Así es, LeBron James, Michael Jordan están en la mesa de los adultos.
y en las otras mesas están los demás. No por quitarles crédito, no por quitarle crédito a un Kobe, a un Magic, a todos estos jugadores importantísimos en la historia de la NBA, pero ves los números y ves todo y dices, solo hay dos. La verdad es que ahorita solo hay dos en la discusión, es LeBron James, es Michael Jordan, y nada más, antes de despedirme, me gustaría comentar que el video, más que nada, Daniel, nace no porque querramos decir que LeBron es mejor que Jordan o que Jordan es mejor que LeBron, pero LeBron James, siendo la figura que es uno de los jugadores que más atrae hate de los aficionados, más odio y como que lo quieren ver fracasar y demás, y nosotros decimos, vamos a apreciarlo, ¿no? Vamos a apreciarlo así como la gente apreció a Jordan en su momento y le pudo platicar a sus hijos, a sus nietos que pudieron ver a Michael Jordan. Nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo ahorita con LeBron, darnos cuenta de la magnitud de este jugador y disfrutar lo que le queda de carrera, que no es mucho, así que hay que disfrutarlo. Y que agregando lo que mencionas en tu comentario anterior de que solo hay una mesa de dos, yo creo que eso es más valioso para LeBron James porque todavía no termina su carrera, no sabemos qué es lo que va a pasar. Quizá pueda ganar más campeonatos con los Lakers, que yo estoy seguro que mínimo uno va a hacerlo, pero eso yo creo que es muy valioso y como tú lo mencionas, la intención de este video obviamente no es decir que Michael es mejor que LeBron o que LeBron es mejor que Michael, que para mí en este momento LeBron todavía no llega a ser mejor que Michael Jordan, pero sí está al nivel de una discusión. Yo creo que la discusión de mejor de la historia tiene que ser o tiene que darse cuando LeBron termine por retirarse. Y así será. Y es más, así lo prometemos aquí en la grada, vamos a hacer un video acerca de eso, cuando LeBron se retire, que yo espero que no sea muy pronto, pero amigos, así el video, ¿usted qué opina? ¿LeBron James el mejor de la historia o LeBron James en la misma mesa que Michael Jordan? Mauricio dice que es una mesa de dos, nada más, una mesa romántica. Yo me atrevería a decir que Kobe tiene que estar en esa mesa porque es Kobe. Denle like al video, compártanlo, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo con mucha más polémica.